Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta ocasión voy a hablarles un poco de la unidad 4 de la asignatura de Historia, ¿ya? Voy a hacer un refuerzo de todas las actividades que les he estado enviando acerca de la unidad 4. Ya, en esta ocasión el tema que voy a tratar es la cultura en la colonia con respecto a la educación. Pero como primer punto también dentro de la educación vamos a ver la importancia de la pintura en la colonia. Como vemos aquí, que la pintura colonial tuvo tres grandes influencias, tanto la española, la italiana y la flamenca, ¿ya? Todo esto fue traído desde España al Nuevo Mundo. Se formaron talleres en las principales ciudades americanas, donde se enseñaban tanto a los criollos, a los indios, a los mestizos. Vamos a ver cómo, por ejemplo, en las imágenes, en la primera imagen observamos a la Virgen de Quito, cuyo autor es Bernardo de Legarda. También podemos ver que esta Virgen la encontramos en el Panecillo. Toda esta pintura que realizaron nuestros indígenas fue un arte religioso bajo la influencia de la catequización. Cuando hablamos de una catequización, hacemos referencia a la enseñanza que recibían los aborígenes en cuanto a la fe, ¿ya? Como siguiente punto, vamos a ver un poco del arte mudéjar. Vemos que este término viene desde los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio cristiano. Incorpora elementos de estilo hispánico musulmán, la principal expresión del mudéjar fue la arquitectura religiosa, civil y militar. Tenemos también que dentro de la influencia mudéjar podemos apreciarla en toda América Latina, especialmente en el Ecuador, que lo vamos a encontrar en el centro histórico. Utilizaron materiales como el ladrillo, el yeso, la cerámica, la mampostería. Vamos a ver como siguiente punto que dentro de las instituciones evangelizadoras en la colonia tenemos dos, las misiones y los conventos. Las misiones. Estas misiones fueron grupos religiosos predicadores con el fin de convertir a los indígenas a través del cristianismo y enseñarles oficios. Vamos a ver que estos también se ubicaron alrededor de las iglesias en capillas hechas por los indígenas. También eran organizados por los religiosos dominicos, franciscanos, mercedarios y jesuitas. Que estas órdenes, como podemos, no sé si han escuchado, estas órdenes podemos encontrarlas todavía en nuestro país, en el Ecuador. Vemos, por ejemplo, en el centro histórico, contamos con los mercedarios, los franciscanos, los dominicos. También les enseñaban catequesis, labores de la agricultura, la ganadería, la producción de textiles. Cuando hablamos también un poco de los conventos, vamos a ver que su función era la de catequizar e instruir en la fe, además de impartir la educación. Tenemos tres tipos de conventos. La iglesia, que era el templo parroquial donde se oficiaban los ritos religiosos. El claustro, que era un lugar de soledad, de arrepentimiento y disciplina. Las féminas tenían acceso a las letras, el arte y las manualidades. Como podemos ver en el claustro actualmente sí contamos en el centro histórico algunas religiosas que viven en este claustro, ¿ya? Tenemos la capilla, que es el lugar donde acudían las multitudes indígenas y mestizos a oír misa. Como siguiente punto, vamos a observar que la educación durante la colonia tuvo dos objetivos. La evangelización, que era a través de la fe, y esta educación era permitida para solo pocas clases sociales, como veremos a continuación. Vamos a ver que esta educación se va a caracterizar por el memorismo, por la religiosidad, la rigurosidad y el clasismo.
Vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno de estos puntos. Cuando hablamos de un elitismo, hacemos referencia a que solo ciertas personas tenían acceso a este tipo de educación, ¿ya? Vamos a ver que en los que tenían acceso eran los españoles, los blancos criollos de sangre pura. Vamos a ver, en cambio, en la religiosidad, que eran las órdenes religiosas que se encargaban de esta educación, de impartir estos conocimientos tanto en las Sagradas Escrituras y en la educación religiosa. Vamos a ver que también en las castas recibían solo las primeras letras, la religión, la instrucción para oficios manuales y agrícolas en escuelas parroquiales. Y se implementaba una rigidez, se implementaban la severidad y el castigo físico como medidas disciplinares, ¿ya? Que actualmente, por ejemplo, ya no se puede utilizar esta rigidez en la educación. En la época de la colonia también vamos a ver que se basó en 3 etapas. En las primeras letras, que en esta etapa el maestro era el que dominaba, era muy riguroso, aprendían lectura, escritura, música y matemáticas. En los estudios menores, que tiene que ver con la educación intermedia entre la formación inicial y superior. Aquí en este tipo de educación ya les enseñaban humanidades, gramática latina, como podemos ver, era una etapa fundamental para que puedan continuar con los estudios superiores. Y los estudios mayores, que ya eran estudios universitarios, donde asistían laicos, religiosos, y los primeros años se seguían estudios generales también de humanidades y de filosofía. Y luego que ya finalizaban su especialidad, podían escoger otras materias o otra especialidad como la teología, que tiene que ver con la religión, leyes o medicina. Entonces vamos a ver que también, al hacer una comparación con la educación actual, en las primeras letras estaríamos hablando de una educación inicial. En los estudios menores estaríamos hablando de la educación de la escuela, del colegio, y en los estudios mayores de una educación universitaria. Vamos a ver a continuación también cómo era la economía en esta sociedad, ¿ya? Durante la colonia vemos que se crearon varias instituciones con el fin de obtener mayores beneficios económicos para la corona española. Al igual que en otras partes del Imperio Español, estas instituciones fueron la encomienda, la mita, el obraje, el resguardo y la esclavitud. Como podemos ver en la imagen, vemos cómo los sacerdotes eran los encargados de evangelizar a los indígenas. Y este sacerdote no iba, por ejemplo, a las comunidades solo, sino iba acompañado, como vemos, por un español, iba acompañado también por alguien que le resguardara en el hecho de que algún indígena no quisiera ser evangelizado o no estuviera de acuerdo. Entonces miren como desde esta época ya eran también maltratados en este sentido. Y vemos que aquí los indígenas se dedicaban al cultivo de tierras, entre otros aspectos que vamos a ver más adelante. Como aquí vemos, los trabajos que realizaban los indígenas eran las encomiendas, las mitas, los obrajes y los resguardos. Las mitas, que era un trabajo obligatorio a partir de los 18 a los 50, a cambio de un bajo salario. Vemos que, por ejemplo, si aquí en ese trabajo el padre fallecía, el sucesor era suyo. En los obrajes fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles e hilos, de lana, algodón y cabuya. En el Perú, el primer obraje fue instituido por Antonio de Rivera en 1545. Y vemos que las encargadas de este tipo de trabajo serían las mujeres. Las encomiendas, que era un sistema económico social de organización tributaria, que vemos que aquí estaba a cargo de un encomendero o español, que era el encargado de evangelizar.
a nuestros indígenas. Y los resguardos indígenas que, por ejemplo, ellos lo hacían para defender sus territorios. A continuación también un poco voy a proyectar un pequeño video acerca de un poco del arte en este tiempo, con respecto a la colonia. Póngale muchísima atención, por favor. Vamos a ir viendo cómo durante la época colonial muchos de los templos y conventos fueron construidos por las órdenes que llegaron de España, como ya sabíamos, los franciscanos, entre otros. Y aquí se introdujeron nuevos estilos de influencia indígena, se pueden notar en la decoración, como vemos en las imágenes. Tenemos aquí al gótico, que fue creado en Francia a finales del siglo XII. La característica principal es el arco del ojival, ya como vemos en esta imagen. También tenemos aquí espacios arquitectónicos que son las bóvedas. El barroco, también, que es el excesivo adorno, tuvo mayor impacto en México y Puebla. Se caracterizan por los arcos, las columnas, tienen mucho ornamento, como ya les decía. Tuvo un periodo de duración de 1530 a 1630. Y vemos que aquí utilizan decoración vegetal en las estrías de las columnas. También un barroco salomónico, que es el uso de columnas en forma de helicoidales, ¿ya? Vamos a ver el churrigueresco, fue usado de forma decorativa. Aquí vamos a ver pedestales de forma piramidal, ¿ya? Como podemos ver en las imágenes. El neoclásico, que surge en el siglo XVIII, se usaban bóvedas de cañón, arcos de medio punto y columnas. Fueron construidos múltiples conventos, así como hospitales. En la pintura vamos a ver un poco. Las obras eclesiásticas religiosas eran más importantes porque tenían mayor apoyo de las clases de poder. La pintura fue hecha en distintos conventos y templos y utilizaba la luz, la sombra como un estilo. Y vemos aquí que también algunos pintores, entre los que se encuentran Baltasar, Juan Correa, Manuel Chili, Bernardo de Legarda, Sebastián López de Arteaga, Ramiro Ramírez, entre otros, ¿ya? Vamos a también a ver otro video que también tiene que ver con el arte barroco, ¿ya?
Ya, como podemos observar, eh, vemos que cada uno de estos tipos de arte, el barroco, el neoclásico, el gótico, lo vamos a poder observar en cada una de las iglesias del centro histórico. Esto es el legado que han dejado los españoles a través de nuestros indígenas. ¿Ya? Miremos que ellos como los españoles trabajaron con nuestros indígenas para que ellos pudieran desarrollar sus habilidades. Como podemos ver también en esta imagen, vamos a ver cómo ahí los sacerdotes evangelizaban a los indígenas en esa época. Pero vemos que nuestros indígenas no estaban acostumbrados a este tipo de religión, porque antes que los españoles vinieran acá a dominar nuestro, nuestro país, los indígenas creían, por ejemplo, en los dioses, en la Pachamama, entre otras cosas, y que alguien les venga a imponer una religión les afectó mucho, pero al final tuvieron que obligadamente abrazar esta religión. Entonces vamos a ver que la cultura en la colonia fue una época de imposición, como también fue una época en que surgieron muchos pintores, muchos escultores, que podemos ver incluso hasta el día de hoy las muestras de sus pinturas y esculturas. En este caso ayudó a que ellos desarrollaran sus habilidades, su talento. ¿Ya? Esta ha sido la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias. Salud.